Hola, buen día. Mi nombre es Raciel Sánchez Guarneros. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Apizaco en la carrera de doctorado en Ciencias de la Ingeniería. En este video vamos a ver la propagación de una onda en membrana elástica. La propagación de ondas en membranas elásticas es un fenómeno fundamental que ha encontrado aplicaciones tecnológicas e innovadoras en el desarrollo de tecnologías modernas, como pantallas flexibles y altavoces de membrana alta de definición. Estas membranas, al ser finas y elásticas, pueden responder a manera dinámica y a estímulos vibratorios, lo cual permite una reproducción precisa y controlada de patrones de onda. En el caso de las pantallas flexibles, el comportamiento de las ondas en membranas permite diseñar materiales que se adapten y deformen sin perder calidad visual, proporcionando una nueva generación de dispositivos ligeros, resistentes y adaptables a distintas formas. Bueno, en este problema tenemos una pantalla LED flexible. Los componentes de la pantalla están montados sobre una membrana delgada y elástica que permite la curvatura y flexibilidad, pero sin embargo, las vibraciones con el uso o deformaciones en esta membrana inducidas o por movimientos o impactos externos pueden causar distorsión en la imagen o daño en los diodos LED, como lo podemos ver en la imagen. Se desea estudiar la propagación de las ondas en una membrana de una pantalla LED flexible bajo diferentes condiciones de vibración y determinar cómo éstas afectan la estabilidad de la imagen. Se busca modelar la vibración en la membrana y prever la frecuencia y amplitudes que puedan generar posibles problemas en la visualización o provocar fallos en los componentes LED. Los objetivos de este ejercicio son modelar la propagación de ondas en una membrana de una pantalla LED flexible y analizar cómo afecta la estabilidad de la imagen. La forma de la membrana es rectangular. Determinar las frecuencias de vibración peligrosas que pueden causar distorsión en la imagen o interferencias en el funcionamiento de los diodos LED. Y por último, simular las condiciones de vibración bajo un impacto o deformación para prever si el diseño de la membrana puede soportar condiciones de uso sin afectar la calidad de imagen. Ok, para una membrana rectangular en el plano X y Y, con una longitud L y un ancho de K, la ecuación de onda se puede escribir como la siguiente. Para describir las condiciones del contorno de Dirichlet, se supone que los bordes externos a lo largo del perímetro están fijados en un desplazamiento cero. Además, la velocidad inicial es cero al inicio de la vibración. Las condiciones de contorno para las vibraciones de una membrana rectangular se pueden escribir. Primero vamos a ver la condición de frontera de Dirichlet. En matemáticas, la condición de frontera de Dirichlet o de primer tipo es un tipo de condición de frontera o contorno, denominado así en honor a Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet. Cuando en una ecuación diferencial ordinaria o en derivadas parciales se especifican los valores de la solución que necesita la frontera del dominio, la cuestión de hallar las soluciones a estas ecuaciones con esta condición se le conoce como problema de Dirichlet. Y entonces, basándonos en las condiciones de frontera, las condiciones de contorno para vibraciones de esta membrana rectangular van a ser Z en X, 0 y T igual a 0, Z en X, KT igual a 0, Z en 0, YT igual a 0, Z en LYT igual a 0, y la derivada parcial de Z con respecto a la derivada parcial del tiempo de XY0 va a ser igual a 0. La solución de la ecuación de ondas para las condiciones de contorno seleccionadas son las siguientes. Podemos ver la ecuación, donde Wn es la frecuencia natural y puede describirse como, aquí tenemos la ecuación, las condiciones de contorno de Dirichlet se define de una manera que los bordes externos a lo largo del perímetro del círculo se fijan en un desplazamiento cero similar a las membranas rectangulares. Asimismo, la velocidad inicial se supone que es t igual a 0.
Entonces las condiciones de contorno para las vibraciones de una membrana circular se pueden escribir como ZRT igual a 0, derivada parcial con respecto del tiempo es R, 0, 0 igual a 0. Y la solución de la ecuación de onda para las condiciones de límite seleccionadas es la siguiente, podemos ver. Las dimensiones del rectángulo seleccionado, en este caso vamos a asignarle 8 por 4 centímetros. La ecuación de onda y la condición de contorno para la primera membrana rectangular son las siguientes. La primera ecuación es la ecuación de onda bidimensional en el eje Z. Esta condición define la forma inicial de la onda en Z en el tiempo igual a 0. Ahora, tenemos dos condiciones. La primera es la condición inicial. Las dos siguientes expresiones proporcionan las condiciones iniciales para resolver la ecuación de la onda. Podemos ver que la primera condición inicial es z de x de y de 0 es igual a 0.1 por 4x menos x al cuadrado por 2y menos y al cuadrado. Esta condición define la forma inicial de la onda en z en el tiempo 0. Ahora, el término 0.1 es una constante de escala que ajusta la amplitud de la onda inicial. La expresión 4 por x menos x al cuadrado por 2y menos y al cuadrado define la distribución inicial en el espacio bidimensional entre x y y. En x el término 4x menos x cuadrado tiene un comportamiento parabólico que aumenta hasta un máximo y luego decrece similar a una parábola invertida. En y el término 2y menos y cuadrada tiene una forma similar, proporcionando una forma parabólica en esa dirección también. En conjunto, esta expresión de una forma inicial de las ondas tiene un pico en el centro y se reduce hacia los bordes, como ahorita lo vamos a ver en la simulación. Ahora, la segunda condición inicial, la derivada parcial de z con respecto a la derivada parcial del tiempo x, y, z es igual a 0. Esta condición establece que la velocidad inicial de la onda en la dirección z es 0 en el tiempo t igual a 0. Esto significa que en el instante inicial no hay cambio en la amplitud de z respecto al tiempo, es decir, la onda comienza en reposo y luego permite que comience a propagarse de acuerdo a la ecuación de la onda. Ahora vamos con la simulación de condiciones de vibración bajo un impacto o deformación. En este código en el software MATLAB muestra una animación de la propagación de la onda en una membrana rectangular de 8 por 4 centímetros. La onda se origina en el centro y se expande hacia los bordes de la membrana. Nos vamos hacia MATLAB. Podemos ver el código. Establecemos parámetros de la membrana como longitud en X, longitud en Y, número de puntos en X, número de puntos en Y, de la diferencia de dx, la diferencia de Y, tensión superficial Newton metro, densidad de la masa superficial en kilómetros sobre metro cuadrado, la velocidad de propagación de la onda, el tiempo que va a transcurrir, también el tiempo total de la simulación, inicialización de las matrices de desplazamiento, desplazamientos en X, en Y, el actual, el siguiente y el anterior, impacto inicial en el centro de la membrana como lo planteamos matemáticamente, desplazamiento inicial en el centro, creamos una malla para la visualización en 3D, configuración de la figura para la visualización, gráfica en la superficie, límites en el eje Z, colores para la visualización, barra de los colores para la amplitud de la onda, la propagación de la onda de la membrana regular, etiquetas en X, Y para su desplazamiento, luego la simulación de la propagación de ondas sobre los puntos interiores de la membrana, ecuación de onda en dos dimensiones con diferencia finita de la central, con ecuaciones de diferencial parciales y ya nada más la gráfica, bueno, las gráficas para ver la propagación. Le damos reproducir y podemos ver nuestra onda rectangular de 4 por 8 centímetros, como su impacto empieza en el centro y después se propaga hacia su contorno. Podemos ver aquí
nuestra barra, lo del impacto. Muy bien, como conclusión, este planteamiento permite prever los efectos de las ondas en la membrana rectangular de una pantalla LED flexible y tomar dimensiones informadas en el diseño para mejorar su resistencia a las vibraciones y su desempeño en aplicaciones prácticas al tener un control y cálculo de la propagación de ondas. Muchas gracias, esto es todo por este video.